Vamos a comenzar a ver las características generales de los evaporadores enfriadores de aire. La batería evaporadora está constituida por caños y aletas. Las aletas son fijadas hidráulicamente por deformación de los caños. La superficie de intercambio, que ya dijimos que es la superficie fría que entra en contacto con el aire, está dada por la superficie exterior de los caños y la superficie de las aletas. Más adelante veremos un ejemplo práctico de cálculo de la superficie de intercambio. En los evaporadores enfriadores de aire, el movimiento de aire es forzado por medio de electroventiladores. En evaporadores alimentados por gravedad o por recirculación de amoníaco, el ingreso de refrigerante líquido es por la parte inferior. Los modos de alimentación de este tipo de evaporadores los vamos a estudiar en capítulos posteriores. En la fotografía estamos viendo una batería evaporadora de un evaporador enfriador de aire. Es únicamente la batería, es decir, falta el gabinete, los forzadores y la bandeja de descongelado. Otra característica relevante del evaporador enfriador de aire es el área frontal. El área frontal es el área de pasaje de aire a través del evaporador. El área frontal se expresa generalmente en metros cuadrados y está dada por el producto del largo útil del evaporador por la altura útil del mismo. Como criterio de diseño, se deben diseñar evaporadores preferentemente de gran área frontal. De esa forma logramos serpentinas evaporadoras con menor cantidad de tubos o caños en profundidad. Cuanto menor sea la cantidad de hileras de tubos en profundidad, menor va a ser la potencia eléctrica demandada por los ventiladores. En el evaporador de la fotografía podemos observar que el mismo posee dos colectores de ingreso de líquido y posee dos colectores de retorno. Es como si tuviéramos dos baterías evaporadoras superpuestas. Esto se hace de esta manera, primero, para aumentar el área frontal y además para lograr menor longitud en los circuitos de circulación de refrigerante en estado líquido. Con esta configuración, que posee dos colectores de líquido y dos colectores de retorno, se obtienen dos circuitos en paralelo, que genera menor pérdida de presión o pérdida de carga que un único circuito en serie. Obsérvese además que si en lugar de haber colocado las dos serpentinas superpuestas se hubieran instalado una a continuación de la otra, el aire que debía atravesar la batería iba a enfrentar el doble de hileras de tubos en profundidad, generando un mayor consumo de energía eléctrica. Resumiendo, lograr evaporadores de gran área frontal y de pocos tubos o hileras de tubos en profundidad para minimizar consumo de energía eléctrica en electroventiladores. Otro detalle constructivo importante en un evaporador enfriador de aire es la separación entre aletas. La separación entre aletas depende de la temperatura de evaporación. Los evaporadores que trabajan con temperaturas de evaporación menores a 0 grado van a formar hielo entre las aletas y los tubos. Recordemos que el aire que circula a través del evaporador posee agua en estado de vapor. El aire, cuando toca en las aletas o en los tubos, disminuye su temperatura
hasta el punto de rocío hay condensación de vapor de agua, es decir, agua que pasa del estado de vapor al estado líquido, y esa agua en estado líquido va a formar hielo. La separación entre aletas de diseño va a depender de la temperatura de evaporación. Cuanto más baja sea la temperatura de evaporación, mayor debe ser la separación entre aletas para evitar de esta manera un bloqueo prematuro del evaporador. En la tabla podemos observar para distintos valores de temperatura de evaporación un rango de separación mínimo entre aletas. Obsérvese que a medida que disminuye la temperatura de evaporación, aumenta la separación mínima entre aletas. Esta condición es muy importante para asegurar que los evaporadores no se bloqueen en forma prematura. Es importante que el evaporador enfriador de aire no arrastre agua condensada sobre sus caños y aletas hacia el interior de la cámara frigorífica o local climatizado. El agua arrastrada hacia el interior del local puede generar problemas sanitarios y también problemas de seguridad. Para evitar el arrastre de agua desde el evaporador al local, se deben respetar velocidades máximas de circulación de aire a través del evaporador. Cuanto más baja sea la temperatura de evaporación, vamos a tener mayores probabilidades de que el agua condensada alcance el punto de congelamiento, se congele y quede fijada al tubo o a la aleta. El arrastre de agua en un evaporador está dada por la circulación de aire a través del mismo. Cuanto más alta sea la velocidad, mayor es la probabilidad de arrastrar agua. En cambio, cuanto más baja sea la temperatura de evaporación, más rápidamente el agua se va a cristalizar y va a formar hielo. En consecuencia, para evitar el arrastre de agua hay velocidades de circulación de aire que van a depender de la temperatura de evaporación y que no debemos superar. Cuanto más baja sea la temperatura de evaporación, más alta podrá ser la velocidad de aire a través del evaporador. En la tabla podemos ver para distintos valores de temperatura de evaporación las velocidades máximas en el evaporador que no se deben sobrepasar para poder evitar el arrastre de agua al interior de la cámara frigorífica o local refrigerado.